Gracias por asistir hoy a la charla, por estar presentes. Esta charla la quise hacer diferente, pues como de manera diferente a las que hemos tenido antes en el grupo, pues a los que han podido entrar a las otras. Y debido a que es una parte del examen oftalmológico fundamental, pues quise hacerlo más gráfico y más visual que más teórico, que me parece que sobra un poquito al momento pues de hablar de un tema como la biomicroscopía. Eh, entonces van a encontrar, traté de pegar muchas fotos de muchas imágenes pues, del examen oftalmológico a través de la biomicroscopía y pues nada, espero que se la disfruten. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que tengan a través de la charla, no hay problema, levantan la mano o si me avisan las del grupo, si alguien avisa, porque creo que no tengo como ver que alguien levante la mano, entonces si algo me interrumpe, no importa y pues abrimos para alguna pregunta, algún comentario. Entonces, pues a manera de contenido, estos van a ser los grandes como temas a ver en la charla. La primera es como una introducción sobre la lámpara hendidura. Segundo, como cuáles son sus principales usos en la oftalmología. Una estructura básica, pues explicando las diferentes partes que tiene la lámpara. Técnicas en iluminación que nos pueden ayudar a estudiar diferentes estructuras del globo ocular al momento de hacer el examen y pues una correlación clínica directa sobre qué principales alteraciones podemos ver al examen y cómo lo correlacionamos pues con las técnicas en iluminación que vamos a ver más adelante. Entonces, a manera de introducción, pues la lámpara de biomicroscopía es la herramienta más útil e indispensable en la práctica diaria en oftalmología. Es el primer acercamiento que tenemos con los pacientes, de modo que podemos hacer un examen oftalmológico completo de muchas estructuras que, pues que buscamos examinar cuando nos enfrentamos con la lámpara de biomicroscopía. Es una herramienta que nos permite tener una visión binocular y estereoscópica al momento de examinar al paciente, es decir, que nos permite ver con, sí, como así decirlo, de forma binocular y con estereoscopia, es decir, con profundidad y con mucha más veracidad las alteraciones que puede presentar el ojo. Es un sistema complejo, la lámpara no es cualquier lámpara, es decir, tiene unas estructuras internas y externas complejas que le permiten pues que el especialista use esos elementos para realizar un adecuado examen oftalmológico. Es el estudio como idóneo para las diversas estructuras oculares, especialmente las externas, la córnea, la conjuntiva, los párpados, el iris, la cámara anterior, la pupila, el cristalino y el vitro anterior son como las estructuras más importantes que vamos a estudiar y tiene la capacidad, al igual de caso que queramos, por ejemplo, complementar lo que estamos observando el examen físico con una fotografía para lograr un récord o un video, pues tiene la capacidad de complementarse con estos dispositivos y lograr pues un enfoque completo del paciente. Entonces, ¿cuáles son los principales usos de la lámpara de hendidura al momento del examen oftalmológico? Pues es un examen minucioso de la mayoría de los tejidos oculares y sus anexos. Permite realizar un examen casi que completo del segmento anterior, incluyendo el vitro anterior. Y la excepción que tiene, por eso se utilizan anexos, como los vamos a ver más adelante, es, digamos, ver de manera directa el ángulo iridocorneal, la superficie posterior del iris y las estructuras del segmento posterior. Entonces, debido a esto, la lámpara también tiene la capacidad, como ya había mencionado, de correlacionarse con otros elementos como el gonioscopio, el oftalmoscopio indirecto y una técnica para ver la superficie posterior del iris que ya la voy a mencionar. También tiene la capacidad de medir lesiones cuando queramos, por ejemplo, medir una lesión que está corneal, una lesión conjuntival, una lesión en cámara anterior, que queramos mirar cuánto mide por largo y por ancho, pues tiene la capacidad de medirlo, nos brinda la herramienta. También la tonometría, que después es la toma de la presión intraocular, tiene como el anexo para tomar el tonómetro, para poner el tonómetro, la oftalmoscopía indirecta y también se ha visto que sirve para la medición de lentes de contacto. Entonces, en cuanto a la estructura básica de la lámpara de hendidura, lo podemos dividir en tres grandes unidades. La unidad pues, superior, que es esta, la cual contiene el microscopio,
que son una compleja estructura de espejos posicionados en cierta manera que al momento de interaccionar con la unidad de iluminación, pues nos van a permitir tener una visualización directa sobre las estructuras del globo ocular, dependiendo pues el aumento que queramos tener, los ángulos que queramos medir o la posición a la que queramos tomar al momento de hacer la hendidura. Y tiene una unidad mecánica o una unidad como funcional que es la que nos permite desplazar la lámpara hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, y también nos permite angular, como ya vamos a ver más adelante, el brazo de observación. Depende si queremos hacer un corte óptico, visualizar estructuras haciendo un ángulo de 45 grados, etc. Entonces así es como grandes las estructuras o la unidad de la lámpara de biomicroscopía, y ya va a empezar a hablar pues de cada una de las estructuras en particular. Entonces también lo podemos dividir en 5 grandes partes: un brazo de iluminación, un brazo de visualización, una unidad de soporte para el paciente, una base y pues otros accesorios que se pueden agregar a la lámpara. Entonces, empezando por el brazo de observación, las dos estructuras importantes que lo componen son los oculares y los elementos de ampliación. Los oculares son pues estas estructuras que se están aquí señaladas con el 1, estas dos estructuras que son como los binoculares o los oculares para nosotros, pues poner nuestros ojos ahí directamente y observar al paciente. Hay oculares que tienen de 16, de 10, de 25 hasta de 40 aumentos. Eso se cuadra con esta ruedita que se ve aquí, según la ampliación o la magnificación de la imagen que queremos obtener para estudiar ciertas estructuras o algo, pues cuadramos este medidor y nos va o acercando o alejando la imagen. Y también es importante que pues siempre antes de empezar cualquier examen oftalmológico con la lámpara hendidura, debemos acomodar estos oculares a nuestra distancia interpupilar. Cada persona tiene una distancia interpupilar diferente o cada uno tiene una manera de hacer el examen oftalmológico. Entonces siempre antes de empezar debemos ajustar los oculares a medida de que logremos una imagen que sea simétrica en ambos ojos y que no estemos viendo por un solo ojo, porque es un error muy común cuando uno empieza a manejar la lámpara hendidura. Entonces siempre se va a ajustar estos oculares para lograr una visión binocular y así estudiar las estructuras. Segundo componente es el brazo de iluminación, que siempre tiende a ser parafocal con el brazo de observación, es decir, que siempre tienden a estar como alineados. Obviamente, al ir avanzando por el examen de la biomicroscopía, pues vamos a modificar este brazo de iluminación y según lo que queramos estudiar, pues le vamos a dar yendo a algún tipo de angulación. Entonces, el brazo de iluminación tiene una capacidad de desplazarse en un rango hasta de 180 grados, y las diferentes estructuras, pues es el bombillo, que es esta parte de arriba, que es la que nos da como la luz a la lámpara. Tiene una escala calibrada, que es esta con el número 7, que es la que nos permite hacer mediciones de las lesiones que encontremos en la superficie ocular. Tiene una palanca de intensidad y filtro de colores, que es la que está con el número 8, que es esta, que es la que nos permite cambiar, por ejemplo, de una luz blanca a una luz azul de cobalto, o por ejemplo, cuando teníamos un paciente con fluoresceína, nos permite hacer este cambio de color. El mando estriado, que es el número 9, está justo debajo del filtro de colores. Nos permite también modificar el haz de luz, si queremos hacer un haz de luz que sea mucho más largo que ancho o ancho que largo, también para medir lesiones. Y los botones estriados, que son los que están con el número 11, que acá también nos permiten variar la anchura de la luz. Entonces, estas herramientas son el segundo como brazo importante a tener en cuenta, y que pues como que lo tengan en cuenta cuando vaya a hablar de las técnicas de iluminación, porque va a variar cómo enfocamos tanto el brazo de observación como el brazo de iluminación al momento de realizar pues las técnicas de iluminación. La tercera estructura importante pues va a ser el soporte para el paciente. Cuando le pedimos al paciente que pues se siente para hacerle el examen con la lámpara, pues va a tener dos barras de metal verticales, que son pues estas dos, las que ven aquí, y una barra, pues una tira que es frontal, donde le vamos a indicar al paciente pues que coloque su frente, y una mentonera donde le vamos a decir al paciente que pues coloque su mentón. Es importante que el paciente siempre esté asegurado en estos dos puntos, es decir, que tenga la frente bien pegada pues hacia arriba y la mentonera y el mentón bien puesto en la mentonera.
porque los pacientes a veces tienden a moverse, tienden a echarse para atrás, tienden a desplazarse a través del soporte y pues no nos va a permitir hacer un examen adecuado. Entonces siempre es importante decirle al paciente que se mantenga pues estable o fija en esa posición y nosotros tratar de brindarle una posición cómoda al paciente pues para que no esté incómodo ahí puesto sobre la lámpara. Hay un mando de altura que está abajo, que es este 15, que es un mando que nos permite cuadrar precisamente esa altura del soporte para el paciente, pues para lograr que el paciente esté en una adecuada posición, obviamente dependiendo pues de la altura del paciente y de los demás factores. Y ciertas lámparas de hendidura tienen una luz de fijación que le podemos pedir al paciente que esté mirando hacia esa luz cuando estemos realizando un examen o sencillamente le decimos al paciente que nos mire hacia la oreja o que nos mire hacia la luz de la lámpara o hacia un objeto que nosotros queramos que él mire mientras nosotros realizamos el examen. Listo. En la base está el joystick, que como ven pues es esta estructura como tubular, redonda, que nos permite pues, el adecuado movimiento de la lámpara hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y si lo giramos en un sentido pues hacia la derecha y hacia la izquierda, girando pues esta superficie como superior de la lámpara, nos permite cuadrar la altura de la lámpara, es decir, subirla o descenderla. También tiene un seguro, que es esta estructura aquí metálica, que es la que nos permite como bloquear la lámpara cuando queremos que esté como quieta y que no se mueva. Y generalmente aquí hay un switch, también aquí está el switch para prender y encender la lámpara. Y en cuanto a los accesorios, como ya les había mencionado, pues tenemos el tonómetro de Goldman, que es esta estructura que nos permite pues, tomar la presión intraocular. Podemos añadir el lente de oftalmoscopía indirecta y el gonioscopio, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la estructura básica de la lámpara. Entonces, ¿cómo preparamos al paciente? Pues se le dice al paciente que se coloque, que se siente, que esté en la posición más cómoda posible, que se fija la cabeza del paciente uniéndolo pues a la mentonera, como ya les había dicho, y a la banda frontal, que el paciente se sienta cómodo, tratar de asegurar la barbilla y la frente, esos dos puntos como de contacto del paciente con la lámpara son fundamentales. Como les había mencionado, tener en cuenta una posición cómoda tanto para el paciente como para el examinador. No exponer al paciente a la luz en caso de no ser necesario, es decir, que no todo el tiempo tenemos que estar iluminando al paciente con la mayor intensidad posible y si no es necesario, porque los pacientes se sienten molestar bastante. Y pues como les había mencionado, adecuar también la distancia interpupilar del examen para lograr pues una adecuada visión de las estructuras. Entonces la lámpara tiene 6 grandes principios de iluminación que podemos ir utilizando a lo largo del examen. No se utiliza una sola en el examen, sino que podemos utilizar varias al mismo tiempo según lo que queramos buscar. Perdón, me meto, Juan Felipe. Sí, cuénteme. Hay dos cosas importantes en el paciente en la lámpara de hendidura. Uno, que la lámpara de hendidura tiene una rayita en uno de los soportes Está, para ese, exacto. Yo no sé si está, lo había nombrado, me pasé, para que el sí, paciente, pues, o sea, sí lo se le dijo, ¿no? sí, que se le calcula, creo que no lo dije, Doc, pero se le calcula como que la distancia del canto externo esté alineado con esa Exacto, eso barrita es y es como básico la para altura que uno ideal que debería no tener el sufra tanto. paciente. Ujú. Y lo otro es que, y eso existe en todas las máquinas de oftalmología, esa rayita para acomodar el paciente a esa altura del canto externo del ojo. Y dos, Ujú. nosotros los oftalmólogos que estamos usando la lámpara de hendidura absolutamente todos los días, a cada ratico, el que tiene que estar cómodo es el oftalmólogo. El oftalmólogo es el que tiene que estar en una buena posición y el paciente se puede incomodar los 2 o 3 minutos que uno pueda estar demorándose haciendo el examen. En cambio, uno no se debe incomodar, ¿vale? Listo, doctor. Vale. Listo. Entonces, las 6 pues, principios de iluminación importante es la iluminación difusa, la iluminación focal directa, la reflexión especular, la transiluminación o retroiluminación,
la iluminación lateral indirecta y la dispersión escleral. Entonces, como les mencionaba, estos principios los vamos a ir utilizando a lo largo del examen con la lámpara y pues ya les voy a explicar de qué se trata cada uno. Entonces, la iluminación difusa es el tipo de iluminación, el tipo de técnica que nos permite hacer como una visión general de la superficie ocular, la conjuntiva, el iris, el cristalino, que pues ya voy a hablar que el cristalino se puede ver más adelante con otra técnica, pero pues nos permite hacer como una visión general de la superficie. Se puede usar para esta técnica la luz blanca, el azul cobalto o la luz aneritra. La luz blanca se utiliza como un haz de luz ancho con una altura máxima y que esté pues en su anchura pues máxima y con una altura pues también máxima y nos permite ver pues la superficie ocular y sus anexos. El azul cobalto es la que nos permite, por ejemplo, cuando utilizamos la tinción con fluoresceína para evaluar la superficie ocular, la película lagrimal y también es el gol estándar de la tonometría de Goldman, pues tomarla con el azul de cobalto y con la fluoresceína. Y para la luz aneritra es la que se usa para la tinción con rosa de Bengala. Entonces esto es como en general la técnica que utilizamos. Utilizamos los binoculares en directa, como de manera directa de 90 grados con el paciente y utilizamos el brazo de iluminación aproximadamente unos 45 grados con apertura máxima de la luz tanto en su altura como en su anchura y nos permite ver como una imagen general de la superficie ocular y de las estructuras pues oculares. Y pues en estas tres fotos son como la caracterización de las lesiones que podemos estudiar. Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene un proceso inflamatorio a nivel de su conjuntiva, entonces lo podemos estudiar de forma grande con la iluminación difusa. Un paciente que tiñe la superficie ocular con fluoresceína, que realiza algún punteado o alguna lesión, una úlcera corneal o algo, lo podemos estudiar también con esta forma y lo mismo igual con la luz aneritra. Después de la iluminación focal directa, entonces es enfocar de manera oblicua el ojo con un haz de luz que ya no es ya no es de anchura máxima, sino que es de intensidad media, una altura máxima y una anchura pues intermedia. Entonces su principal uso está en el estudio de la córnea. En esta técnica es la que nos permite delimitar las capas de la córnea y pues estudiar alteraciones que se puedan ver en las estructuras. Entonces nos permite estudiar el epitelio, el estroma, el endotelio corneal. Esas son como las estructuras principales. También nos permite estudiar la cámara anterior, el cristalino y pues el fenómeno de Tyndall, acordándonos que el fenómeno de Tyndall es cuando hay presencia de células inflamatorias en la cámara anterior. Entonces, y esta técnica tiene una variante que es la sección óptica, que también nos permite medir profundidad de lesiones y examinar el cristalino. Entonces, por ejemplo, en el epitelio corneal lo veremos con una línea que es ópticamente vacía, sería el epitelio, y el resto de estructuras las veremos como un contorno más brillante, es decir, la cristalino, la córnea, el vitro anterior. Entonces, este es el corte que nosotros hacemos. Como ven aquí, es la misma posición del brazo de observación y el brazo de iluminación está también en una angulación a 45 grados, pero el haz de luz no está totalmente en su anchura máxima, sino que está en una anchura intermedia. Esta es la estructura que yo les decía que debemos estudiar de la córnea, en el cual se nos mencionan un paralelepípedo, en el cual pues nos divide la estructura de la córnea en sus capas y podemos estudiar las capas siendo pues la más anterior el epitelio corneal y la más posterior siendo el endotelio. Entonces, haciendo este corte podemos estudiar cualquier alteración corneal que estemos sospechando en los pacientes y con este corte también de 2 a 4 milímetros, que es el que mencioné en la diapositiva anterior, nos permite estudiar, por ejemplo, el fenómeno de Tyndall. Y este es el corte óptico que les mencionaba. Entonces, hacemos una hendidura mucho más angosta de la lámpara hendidura y según la profundidad que tenemos nos permite estudiar el cristalino. Aquí como lo vamos a ver, igual ya tengo una foto más adelante sobre un cristalino y nos permite también estudiar la cámara anterior. Más adelante les voy a explicar el método Van Herik, que es el que estudiamos para medir la profundidad de la cámara anterior en base a esta técnica del corte óptico y también nos puede ayudar a verificar profundidad de lesiones que nosotros veamos, digamos, si no tenemos claro que una lesión esté en el epitelio o en el estroma o en el endotelio corneal, pues nos permite ver si hay lesión, diferenciar si esta lesión lo vemos en el epitelio o en el estroma.
Este es un estudio, digamos, con corte óptico del cristalino. A la izquierda vemos un paciente con un cristalino sano, sin catarata, sin ningún tipo de opacidad, y en el cristalino a la derecha ya vemos un paciente con un cristalino que está con algo de opacidad. Entonces nos permite estudiar todo el cristalino y sus respectivas capas y poder determinar, por ejemplo, si un paciente tiene una opacidad, como ya vamos a ver más adelante, cortical, una opacidad subcapsular posterior o una opacidad nuclear. En cuanto a la reflexión especular, su principal uso es el estudio del endotelio de la córnea. También se puede utilizar para estudiar la superficie anterior de la córnea o el cristalino, y en el cual en esta técnica lo que queremos hacer es crear un área de iluminación intensa en el cual cause como una reflexión o una imagen en espejo de la luz sobre los ojos del examinador. Y lo que hacemos es que, como vemos aquí en la imagen, la lámpara, el brazo de observación lo colocamos aproximadamente entre 30 y 45 grados y el haz de luz también. Y al utilizar esta técnica y utilizar una iluminación intensa, nos puede dar esta imagen de la derecha del endotelio corneal. Y basado en esto, pues podemos estudiar y profundizar más lesiones que podamos sospechar a nivel del endotelio corneal. Esta técnica es muy utilizada y es muy importante al momento pues, de valorar el endotelio, que es una estructura pues no es tan fácil de ver con corte óptico o con iluminación focal directa. Entonces es una técnica muy importante. La siguiente técnica, la transiluminación o retroiluminación, entonces es la capacidad que nos da la lámpara de alumbrar los tejidos desde atrás para su valoración. Entonces, por ejemplo, nos puede ayudar a visualizar vacuolas de edema corneal, vasos sanguíneos corneales, depósitos corneales posteriores y compromiso, por ejemplo, del iris o desgarros iridianos. También en el caso que queremos verificar una iridotomía, si está permeable o no, utilizamos la retroiluminación. Y lo importante es que pues, se utilizan las estructuras para utilizar la retroiluminación. Es decir, por ejemplo, si usamos la retroiluminación desde el iris, pues nos va a permitir evaluar las estructuras de la córnea. Lo mismo desde el cristalino. Y ya si usamos retroiluminación desde el fondo de ojo, nos va a permitir, por la misma técnica, ver, por ejemplo, defectos iridianos. Entonces, así es la forma en la que se utiliza. Entonces, utilizamos la retroiluminación para ver, por ejemplo, en este caso, la luz está yendo hacia el iris, rebota y nos permite ver nosotros con el brazo de iluminación cuáles lesiones puede haber en la superficie posterior de la córnea. Lo mismo en este caso, se utiliza el cristalino como forma de rebotar la luz y nosotros observar lesiones. Y en este caso también se puede utilizar el fondo de ojo o el rojo retiniano para ver las lesiones, en este caso, digamos, si queremos ver lesiones sobre el iris. Entonces, estos son diferentes casos del uso de retroiluminación. Utilizando un enfoque aquí en esta zona del iris, pues podemos observar y detallar mejor, digamos, estos neovasos que están surgiendo sobre la córnea, ver bien hacia dónde se están dirigiendo. Por ejemplo, nos permite ver este punto que está pasado sobre la córnea en el caso de un trasplante, entonces nos permite estudiar mejor las estructuras de la córnea. También nos permite ver si hay algún tipo de depósito que no podamos ver no podamos detallar de manera correcta con una iluminación focal o una iluminación difusa, nos permite estudiar de algún depósito corneal. En el caso de opacidades del cristalino, nos permite en este caso, por ejemplo, limitar bien una opacidad que veamos en el lente, utilizando pues la transiluminación con el fondo de ojo. Y también se utiliza pues para estudiar las estructuras del iris, ver si hay alguna patología del iris, ver si una iridotomía es permeable o no es permeable, que eso es importante, recordando pues que la iridotomía es la apertura de un orificio del iris mediante una técnica de láser. Entonces nos permite ver si lo que hicimos está correctamente, pues si está apertura, si la apertura está funcionante y si se está filtrando el humor acuoso pues a través de esta estructura. Entonces esta técnica también es muy importante y que también la debemos utilizar constantemente en la lámpara. Hay una técnica que se describe, que es la transiluminación indirecta, pero no se utilizan estructuras como sólidas, es decir, no se utiliza el iris, no se utiliza el cristalino, no se utiliza el fondo de ojo, sino que es una estructura vacía, como la pupila, y también nos permite estudiar estructuras de la córnea posterior.
Es una técnica también descrita, no es muy utilizada, pero pues también se podría hacer. Y entonces estas son como un compendio de todas las técnicas que les dije. Entonces este es un paciente el cual presenta un uso de Krukenberg, que es un signo o sí, es un signo patognomónico del glaucoma pigmentario, y lo que se utiliza es las diferentes técnicas de iluminación para estudiar o para poder delimitar bien el uso de Krukenberg. Entonces, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, se ve con la iluminación focal directa cómo podemos ver las lesiones sobre la córnea. En el caso que utilicemos una iluminación focal directa, lo mismo podemos ver las lesiones, y en el caso que utilicemos transiluminación, también podemos estudiar las lesiones. Entonces, también para ciertos hallazgos que queramos estudiar, podemos utilizar diferentes técnicas de iluminación. Y la última es la dispersión escleral, en la cual quedamos a estudiar como una opacidad corneal. Lo que utilizamos es una luz de anchura sobre el limbo esclerocorneal, se rota el brazo de iluminación hacia de manera temporal y se utiliza pues unas de luz que sea máxima intensidad, y lo que queremos es, por medio de un fenómeno que se llama la reflexión total interna, que las de luz nos ilumine ciertas opacidades corneales, como podemos ver aquí. Entonces, esta es una opacidad corneal que presenta un paciente y que no podemos como distinguir bien dónde está, o si hay, por ejemplo, neovasos llegando hacia la lesión, o queremos caracterizarla mejor, pues podemos utilizar el método de dispersión escleral para que nos permita una mejor visualización de la alteración. Listo. Entonces, ya que hablamos de las técnicas de iluminación, pues vamos a hablar, o les quería comentar sobre cómo realizar como un examen de biomicroscopía en cuanto a qué estructuras son las que vamos a hablar, o qué estructuras son las que vamos a evaluar, y cómo describimos los cambios que podemos ver sobre las estructuras. Entonces, empezando, pues apenas el paciente se coloca sobre la lámpara hendidura, pues lo primero que podemos observar es la conjuntiva. También podemos empezar observando los párpados. Entonces vemos si el borde palpebral, cómo está, si está regular, si está irregular, cómo están las pestañas, si las pestañas están adecuadamente implantadas, si hay signos de pérdida de pestañas como madarosis, si hay triquiasis, si hay alguna alteración en las pestañas, entonces podemos describir eso. Si hay disfunción de las glándulas de meibomio, que solo pues cuando veamos las diferentes entidades pues podamos describir que es una disfunción de una glándula de meibomio. Podemos describir la conjuntiva, si la vemos tranquila o si la vemos con hiperemia. Eh, si la vemos con algún tipo de hemorragia, debemos describirla. Es importante también hacer eversión palpebral de los pacientes antes de evaluar estructuras intraoculares, ver si hay algún proceso inflamatorio, debido a que pues, la conjuntiva tarsal no la vemos en un examen oftalmológico pues, a primera vista, sino que debemos hacer eversión palpebral, entonces evaluar si hay presencia de papilas, si hay presencia de folículos, si hay presencia de hiperemia a nivel de la conjuntiva tarsal. Evaluar la córnea adecuadamente. Entonces, en cuanto a la conjuntiva, pues importante mencionar o llamar la atención en el examen físico si hay hiperemia conjuntival, si esa hiperemia es leve, si es moderada, si es generalizada, dónde está ubicada, si hay lesiones sobre la conjuntiva, principalmente si hay terigions o pingüéculas, si hay hemorragia subconjuntival, como vemos en esta imagen, describirla en dónde está ubicada, si está ubicada en los 4 cuadrantes o si está ubicado en el cuadrante nasal superior, nasal inferior, temporal, según cómo lo veamos. En cuanto a la córnea, pues como ya hemos visto, ver si está clara, si es una córnea transparente, que permite la visualización del iris, de la pupila, o al contrario, si es una córnea opaca, que tiene alguna lesión, alguna úlcera, si vemos neovascularización sobre esta misma. También una estructura importante a mirar a veces en casos de ojo rojo es el limbo esclerocorneal, entonces aquí también lo podemos estudiar, ver si hay hiperemia ciliar o no. En este caso, estos pacientes son pacientes con pues, suturas de trasplante corneal, entonces describirlos uno por uno, contar cuántos hay, si hay signos de neovascularización llegando hacia los vasos, cómo está la córnea donante, cómo está la córnea receptora. Entonces podemos hablar de varias cosas.
Sobre la tinción con fluoresceína nos sirve para, en este caso, digamos, ver punteados queráticos o defectos epiteliales que tengan que se pueda ver en la superficie corneal. Esto nos habla más que todo de ojo seco, entonces también describir ese punteado, si está superior, si está en tercio medio, si está en tercio inferior. También nos permite ver precipitados retroqueráticos, como son los que se ven en este caso, un paciente con una uveitis anterior. Listo, entonces cuando ya estudiamos la córnea, estudiamos la cámara anterior. Entonces la cámara anterior, pues lo importante que debemos mirar en la cámara anterior es si está formada, si hay presencia o no de celularidad o de proteínas y pues la anchura o si la cámara anterior está profunda o está estrecha. Entonces, pues la forma que utilizamos para ver la profundidad de la cámara anterior, pues es el método de Van Herik, en el cual pues hacemos un corte óptico a nivel del limbo esclerocorneal y se nos tienen que formar como dos imágenes. La primera, que es esta imagen como más externa, más blanca, más gris, es el grosor corneal y la segunda línea o la segunda como marca que tenemos que tener en cuenta es esta, que es la superficie iridiana. Y lo que debemos comparar para mirar la profundidad de la cámara anterior es el espacio que quedan entre estas dos estructuras. Entonces, en una cámara que es muy estrecha, pues el contacto entre las dos va a ser casi que cercano, no va a haber casi un espacio entre las dos, y pues ahí se habla que es una cámara estrecha, se clasifica pues según la escala de Van Herik. En sí, la relación entre la córnea, entre el grosor corneal y la cámara anterior es de 1 a 1, es decir, que la diferencia es casi del 100%, como en este caso, pues es una cámara grado 4, la cual no tiene casi probabilidad de cierre angular, mientras que una cámara que está casi en contacto entre las dos estructuras, pues es una cámara que está estrecha, que es una cámara grado 1 y que probablemente va a tener una posibilidad de un cierre angular y que debemos evaluar la posibilidad de realizar o no una iridotomía de manera profiláctica para evitar pues que esto pase. Entonces, este es un método importante. En cuanto a la pupila, pues principalmente lo primero que debemos mirar en cuanto a la pupila es si reacciona o no reacciona a la luz. Esto nos ayuda mucho en diversas patologías principales neurológicas o del nervio óptico, en el cual pues si hay una adecuada reactividad de la pupila a la luz, pues nos habla de una estabilidad de las vías ópticas y que obviamente sea simétrico en ambos ojos. Es importante que nosotros cuando estamos en la lámpara, pues solo podemos examinar un ojo a la vez. Entonces, el reflejo consensuado del que siempre nos hemos estudiado en neuro, lo debemos examinar antes de realizar el examen biomicroscópico con un oftalmoscopio directo, lo que podemos utilizar. Y pues en cuanto a la pupila, podemos describir la forma de la pupila, si es redonda, si está centrada, y si hay presencia o no, pues digamos, de sinequias, que las sinequias son como lesiones o formas adherentes que se pueden formar entre la pupila o entre el iris y el cristalino y entre el iris y la córnea. Entonces la pupila va a tener como una forma irregular cuando hay presencia de sinequias, que es en este caso. Y también puedes describir la forma, en este caso la pupila está discórica, que la pupila se llama discórica cuando no está, cuando su forma no es totalmente regular y redonda, y pues corectopia cuando no está centrada. El cristalino, entonces el cristalino según la opacidad que encontremos, la podemos clasificar. Hay tres grandes tipos como de opacidades: un componente nuclear, un componente cortical y un componente subcapsular posterior. Entonces, según la opacidad que veamos al realizar el corte óptico del cristalino, pues lo clasificamos en una nuclear 1, nuclear 3, nuclear 7, según lo que vamos yendo. Si hay un componente cortical, un cortical 1, cortical 2, cortical 3, y en un componente subcapsular posterior también, según lo que encontremos en el momento de estudiar el cristalino. En cuanto al vitro anterior, importante pues ver si hay presencia o no de cineresis vítrea. Lo siento, la foto no me quedó como muy buena, pero la cineresis vítrea pues es la licuefacción del gel vítreo que se sufre pues con la edad, y que el paciente nos va a referir, y es muy común en la consulta oftalmológica que nos ve, que refiere que ve moscas que vuelan cuando él desvía la mirada, o cuando él ve hacia un lado refiere que ve como moscas, y pues le tenemos que explicar al paciente que eso es un proceso normal, fisiológico, que todos lo tenemos y que se puede estudiar y se puede ver
al momento de hacer el estudio del vitrio anterior y se denomina pues cineresis vitrea. Cuando terminamos de estudiar las estructuras, pues vamos a pasar a la tonometría. Entonces, la tonometría pues, es el estudio de la presión intraocular, recordando que una presión intraocular normal es una presión que onda entre los 10 a los 20 milímetros de mercurio y pues que se nos vuelve importante, por ejemplo, en patologías como el glaucoma. Entonces, lo que utilizamos es el tonómetro de Goldman. Se utiliza pues este aparato, lo que hacemos es acercarle el tonómetro al ojo del paciente. Vamos a ver que se van a formar como estas dos miras, una mira superior y una mira inferior, y nosotros con el medidor del tonómetro vamos o aumentando o disminuyendo el número hasta que estas dos miras se encuentren de esta forma, y pues cuando tenemos esta imagen en el tonómetro pues nos indica el valor de la presión intraocular del paciente. Listo, la oftalmoscopía indirecta también es un método importante que podemos utilizar al momento de utilizar la biomicroscopía. En caso, por ejemplo, de que queramos estudiar un nervio óptico sin dilatar al paciente, entonces lo que utilizamos es este lente, que es el lente de oftalmoscopía, y la técnica se basa en que pues colocamos el lente al frente del paciente con una luz de anchura máxima y pues el paciente siempre mirándonos hacia la oreja, así como le está diciendo el examinador, que le esté mirando siempre pues a la oreja del examinador, y empezamos a acercarnos con la lámpara y acercando al igual el lente hasta que veamos el rojo retiniano, y cuando veamos el rojo retiniano ingresamos buscando siempre el nervio óptico. El nervio óptico pues es la estructura que vamos a evaluar, que nos permite evaluar esta técnica, y pues lo que debemos describir en cuanto veamos el nervio óptico, por ejemplo, es la excavación, si es un nervio que está rosado, que está redondo, que sus bordes son bien definidos. Entonces, definir la excavación. Como veremos más adelante en patologías como el glaucoma, la excavación se define como la relación que existe entre la copa óptica y el disco óptico. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un paciente que tiene una excavación de 0,2, 0,3 aproximadamente, mientras que este paciente ya tiene una excavación mucho más grande y que pues en estudios, por ejemplo, en enfermedades como el glaucoma, nos hace pensar que pueda tener un compromiso glaucomatoso muy avanzado. También podemos describir en el polo posterior la mácula. Por ejemplo, en este caso, pues la mácula no se debería ver así. Este es un paciente que presenta drusas maculares, que nos hace pensar en degeneración macular relacionada con la edad, y en este caso es un paciente que presenta un agujero macular. Entonces, siempre estudiar también la mácula en este caso, porque también nos permite una visión magnificada de la mácula. Y también podemos estudiar otras alteraciones, por ejemplo, un paciente con retinopatía diabética. Al estudio del polo posterior también podemos ver presencia de hemorragias, de exudados, tanto duros como blandos, si hay cruces, microneurismas o cualquier otra alteración que veamos en el fondo de ojo, también lo podemos estudiar con esta técnica. Y pues esta imagen de aquí de abajo a la derecha es una imagen de una miopía magna, como hemos visto en la clase de efectos refractivos. Entonces también son cambios importantes que podemos ver a nivel del polo posterior. Y la gonioscopia es otra técnica que podemos utilizar al momento de estar al frente de la lámpara hendidura. Para eso se utiliza un goniolente o un lente de gonioscopía para lograr visualizar el ángulo iridocorneal. Y lo que miramos son las cuatro estructuras principales, y según la capacidad el número de estructuras que veamos, pues nos va a dar la clasificación de Schaffer, que es la que nos permite pues también verificar de una manera objetiva que un ángulo está estrecho o está abierto. Es decir, con la técnica de Van Herik nosotros nos podemos orientar hacia una cámara está estrecha o está profunda, pero mediante esta técnica es que nosotros logramos como cuantificar si en realidad un ángulo está cerrado o está abierto. Y las cuatro estructuras pues, que tenemos que ver y observar son el cuerpo ciliar, el espolón escleral, el trabéculo y la línea de Schwalbe. Y según las estructuras que alcancemos a visualizar, pues vamos a clasificar según la clasificación de Schaffer en un ángulo grado cero cuando no se logra observar ninguna estructura,
Grado 1, cuando solo se logra la línea visual. Grado 2, cuando se ve la línea visual vía el trabéculo. Grado 3, cuando se ven la línea visual vía el trabéculo y el espolón escleral. Y grado 4, cuando se logran ver pues, el cuerpo ciliar, el espolón escleral, el trabéculo y la línea visual. Listo. Entonces, pues en cuanto a conclusiones, es una herramienta fundamental dentro de la práctica del oftalmólogo. Siempre va a ser como nuestro primer contacto del examinador con el globo ocular. El oftalmólogo debe estar en la capacidad de realizar con la lámpara de hendidura un examen oftalmológico completo, dirigido y ordenado. Ya se sabe que no podemos estudiar estructuras sin un orden pues, dirigido. Es una herramienta para utilizar en la práctica diaria y siempre es importante saber buscar. Algo que tuve la oportunidad de aprender es que si uno no sabe buscar las cosas con la lámpara hendidura, no las va a encontrar así las tenga de frente. Entonces, siempre que dominemos una técnica o que queramos hacer una técnica, debemos saber buscar y encontrar lo que nosotros pensamos que pueda tener el paciente, porque si no, va a ser muy difícil encontrarlo. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias, Juan Felipe.